vamos a socializar la guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de colectivos, liderazgos y personas LGBT, que es una guía que fue creada y diseñada de manera colectiva por abogados y abogadas, pero también por otros miembros de Caribe Afirmativo. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. José, tienes el micrófono encendido. Gracias por silenciar. En los cuales se comprometieron a presentar estas estrategias y también formas para poder garantizar los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esta guía fue realizada en concordancia con USAID, que es la Agencia de los Pueblos de los Estados Unidos de América, quienes nos han permitido el diseño de esta guía y además también su publicación, que les informamos de antemano que próximamente les llegarán a cada uno de sus lugares. Por eso solicitamos que quienes no han llenado el formato de asistencia lo llenen para que una vez finalice este espacio, pues empecemos programemos los envíos y lleguen a sus territorios en específico. Como mencioné en un principio, pues esta guía de buenas prácticas ha sido diseñada por múltiples personas en Caribe Afirmativo. Hoy tenemos la presencia de Jairo Aníbal Mendoza, que nos va a acompañar en este proceso para resolver algunas inquietudes, dudas que ustedes tengan. Y también comentarles de que estamos a puertas de sacar la segunda versión en donde realizamos actualización en materia, por ejemplo, de trámites migratorios, como por ejemplo solicitud del RUP, solicitud del PPT, en donde se reconozca el nombre identitario y el componente sexo-género con el cual se reconoce la persona, como por ejemplo convalidar estudios universitarios, pero también temas muy cruciales que hoy creo que está en Colombia resonando muchísimo, y es cómo realizar el cambio del componente sexo-género, actualizar, por ejemplo, la nueva sentencia que tiene la Corte Constitucional, que fue en donde Caribe Afirmativo participó como uno de los ponentes y permitió el reconocimiento de la categoría no binario como un nuevo componente del sexo-género, cómo cambiar el nombre y entre otras más. Les vamos a hacer en este momento una muestra de cómo funciona, de qué contiene nuestra guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de colectivos, liderazgos y personas LGBT. Como ustedes ven, nuestra guía empieza con un recorrido de las jurisprudencias sobre los derechos de personas LGBTI. Veo que alguien está escribiendo por acá, de un momento. Para responder, Carlos, estaremos enviándoles un link que Heriberto me puede compartir. Heriberto acaba de enviárselo para que lo vayan llenando. Ahí estará, ahí completaremos toda la información correspondiente para realizar el envío. Entonces, sigo mostrándolo. La guía tiene un marco general que serán las obligaciones del Estado colombiano con respecto a la población LGBT, y son jurisprudencias sobre los derechos de las personas que reconocen, por ejemplo, que están categorizadas en favorables o desfavorables, pero contamos como todo este histórico que ha permitido a las personas LGBT mejorar de alguna manera su calidad de vida. Entonces, por ejemplo, ahí van a conseguir la popular sentencia de Sergio Rego, las sentencias que prohíben los procesos de asignación de este componente de sexo género a personas no binarias, a personas intersexuales, en donde se sanciona, por ejemplo, a los médicos que realicen estas malas prácticas, donde se reconoce, por ejemplo, el sexo como una categoría de alta protección y que pertenece que solamente puede ser configurada por el individuo, en donde contamos un poco con la sentencia que habilita el matrimonio igualitario en Colombia y demás. En segundo lugar, vamos a tener una definición y alcance de violencia por prejuicio, que es como la violencia que es el término o la categoría que ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre violencias que sufren personas LGBT en el Caribe colombiano, a nivel nacional, y que Caribe Afirmativo le hemos hecho seguimiento en nuestra región. En segundo lugar, tendremos unas asesorías de trámites que no son judiciales. Aquí podemos obtener, por ejemplo, los procedimientos para corregir el componente del sexo en el registro civil.
cómo se tienen que realizar los procesos médicos de hormonización y transformación de sexo para personas trans, el trámite del matrimonio, de adopción, de afiliación al sistema de seguridad social, pensión de sobrevivientes, y ahí agregamos otros nuevos ítems como cómo se elabora un derecho de petición, cómo se cambia el nombre y se amplificaron algunos de los trámites que en primer instante pudieron quedar muy cortos. Seguimos con categorías de trámites prejudiciales y es solicitudes de conciliación y acuerdos conciliatorios. En trámites judiciales, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer como personas LGBT para presentar demandas y denuncias? Pero también en casos muy concretos y es cuando soy discriminado en el trabajo, es decir, que puedo ser acosado, cuando he sufrido tratos degradantes. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, si no me equivoco. Voy a silenciarlo un momento. Gracias. ¿Qué tengo que realizar cuando soy discriminado por un servidor público o cuando soy discriminado en el espacio público? Si sufro de violencia por la fuerza pública, hay también como recomendaciones en materia de tipificación, de agravantes, de circunstancias de mayor punibilidad, que tienen que realizar, por ejemplo, los funcionarios en el momento en que realizan investigación y judicialización de los delitos sobre las violencias que han versado sobre personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversas. Hacemos también recomendaciones médico profesional a personas para cuando se atienden casos de violencia de personas LGBT. Presentamos, por ejemplo, cómo se tienen que presentar casos de violación de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cómo podemos hacer incidencia en la administración pública, que es el capítulo 7, y el número 8, que son procesos de formación con un enfoque pedagógico. Sin lugar a dudas, reitero nuevamente que estamos a puertas de sacar nuestro volumen número 2, en donde se hicieron nuevamente actualizaciones, y actualizamos en materia de trámites migratorios y por ejemplo, qué tenemos que hacer ante el cambio del componente sexo-género, el cambio de nombre, regulación de custodia, fijación de cuota alimentaria y otros temas que pueden ser interesantes. Habiéndoles visualizado un poco este panorama, pues yo le doy paso a Jairo para que Jairo nos cuente, por ejemplo, desde su experiencia, cuáles han sido los casos más recurrentes a los que se ha enfrentado, que ha acompañado y asesorado en este proceso, en estos 2 años que lleva en carga formativa. Y que nos cuente un poco qué recomienda y para las personas que están participando en el chat podemos leerle qué les gustaría conocer de este contenido que les estoy mostrando y que sea este espacio para que Jairo y mi persona nos podamos acompañar a resolver algunas dudas. Bueno, muchas gracias a ti, pues, por la invitación, Heriberto, como siempre, y también sobre todo a la ciudadanía que está hoy presente, que está muy atenta, porque debemos comprender esta tarde ya que este es un instrumento muy, pero muy valioso, porque en nuestras manos tratamos de hacer algo lo más claro, lo más fácil de digerir, para que todas y todos tengamos los instrumentos legales y no legales a la mano para poder acceder a nuestros derechos, el reconocimiento de los mismos, activar los diferentes canales de justicia y, como hablamos coloquialmente, no dejarnos meter cuentos de nadie. Entonces, qué bueno, en la página está, estoy seguro que Heriberto se los compartirá, pero la idea es que este instrumento se replique y ustedes puedan compartirlo con el mayor número de ciudadanía posible para que las personas LGBT, específicamente como está dirigida, eh, podamos seguir creciendo en el camino de la deconstrucción de estos patrones de violaciones de derechos humanos, de restricciones históricas y pues el reconocimiento que vía Corte Constitucional, tanto que hay que agradecerle, es que poco a poco ha avanzado el país en esta materia. Entonces, ahora sí, antes de pues dar un poco más detalles de esta guía, quería comentarles pues que el trabajo que Caribe Afirmativo o cómo pudimos reflejar
esto que estamos compartiendo hoy con ustedes. Pues sin duda, si están reunidas y reunidos hoy con nosotras acá, conocen del trabajo comunitario de la corporación. Por ejemplo, yo me encuentro trabajando específicamente sobre todo en lo que tiene que ver con la JEP y los casos, los hechos victimizantes de los grupos armados. Y hemos presentado informes de toda la mayoría de los departamentos del país. Casualmente estaba viendo quiénes nos acompañan. Hay personas del Atlántico, de Cauca, del Valle, Casanare, La Guajira, y de todas estas hemos estado personalmente tomando los relatos de las víctimas para que podamos ejercer esa defensa y exponer esos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto lo traigo en consideración porque quiero compartirles que como profesionales que participamos en esta actividad y como corporación, sentimos, no es una corporación que está en Bogotá o alejada de las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía, sino que directamente hemos estado en los diferentes lugares donde hay mucha violencia, donde no hay Estado para poder servir como un vínculo, un canal de ayuda, y eso nos ha permitido conocer en mayor detalle estas necesidades y cómo abordarlas para que ustedes tengan en la mano hoy estas herramientas. Entonces, puesto de presente esto y esperando que lo tengan todos y puedan replicarlo, entonces, ¿cuál es la idea cuando nosotras y nosotros pensamos en la elaboración de esto? Si bien cuando empezamos el primer capítulo, allí como está, dice eh, eh, que es un marco general. En el marco general es muy importante que podamos comprender esta conceptualización de los que son los prejuicios sociales y el delito de persecución, que es un crimen de lesa humanidad que se encuentra instituido en el Estatuto de Roma. Entonces, eh, qué bueno es que podamos de entrada hojear, leer este marco general, porque nos sitúa desde dónde nacen tanto los derechos como las sanciones a la vulneración de los derechos. De igual modo, también abordamos o vamos a la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tiene jurisdicción en América, porque a partir de ella es que se han dado mandatos a los estados para que incluyan en sus legislaciones y en sus prácticas el reconocimiento de los derechos y también, por supuesto, el reconocimiento a personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas. Entonces, este marco general nos va a situar de entrada qué dice nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria en nuestro país, y también estos delitos de los cuales sujetos victimarios pueden ser sancionados en virtud al Estatuto de Roma. Entonces, partiendo de allí, nos da un soporte y una base importante para que podamos trabajar. Al igual la definición y conceptualización, porque todavía hay mucho desconocimiento cómo tratar al otro o a la otra, cuando hablamos de sexo, género, qué es la orientación sexual, identidad de género. Entonces, incluso si tenemos dudas, allí podemos digerirlo de manera más fácil. Entonces, ahora ya teniendo claro, ¿en qué se divide esta guía de buenas prácticas? En unas pautas ante trámites no judiciales, otras ante trámites judiciales que tienen también sus subcategorías, y por último también quisimos añadir que no fuera algo puramente jurídico y teórico, también participaron psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, eh, con relación a, por ejemplo, a los procesos de formación para enfoques pedagógicos, impactos, cómo incidir ante la administración pública, incluso en materia de protocolos médicos. Entonces es algo que es bastante diverso, bastante amplio para abarcar el mayor número de trámites. Sin duda, faltarían muchos. Como también comentaba hace poco Cris, eh,
la jurisprudencia, las normativas van cambiando, por eso va a meritar que más adelante haya un nuevo volumen actualizando, pero bueno, es un buen inicio, muy buen inicio. Entonces, ahora, los trámites no judiciales, porque siempre hay dificultades cuando vamos a el momento del registro civil, al momento de un trámite de un matrimonio. Por ejemplo, el año pasado en Cartagena, un juzgado denegó el derecho a una pareja de mujeres lesbianas a contraer matrimonio civil en un juzgado. Esa, por ejemplo, no quedó allí, pero ya habían pautas anteriores que nos obligan o le obligan a los funcionarios judiciales a que deben cumplir con esas pautas. Entonces, por ejemplo, si se quiere pedir una solicitud de matrimonio ante una notaría o ante un juzgado, que no es un trámite judicial, aunque es en un juzgado, pero no es un trámite judicial, o en materia de petición de pensiones, si estamos hablando de personas del mismo sexo, personas sobrevivientes. Entonces, vemos que hay un conjunto de trámites que no son judiciales, es decir, que no son de materia que haya que tener un abogado o una abogada para ir ante un juez, pero que ya de entrada vamos tomando, hemos conocido de muchas denuncias, violaciones de derechos, y que hay que activar la acción de tutela para el reconocimiento de los mismos. Entonces, partiendo ya después de estos trámites no judiciales, vienen unos trámites prejudiciales. ¿Y por qué quisimos llamarles así? Porque queremos extender que hay muchos de los problemas de los que nos vemos involucrados e involucradas, no necesariamente deben llegar ante un juez. Hay muchas de estas acciones que pueden resolverse por vías más amigables, la conciliación. A veces nos dejamos llevar por la rabia del momento, claro está, y es válido, pero esperar un proceso largo que nos va a gastar tiempo, cuando podemos tener un reconocimiento, una indemnización o sobre todo una solución de un problema mucho más rápido, podemos acudir ante estos trámites prejudiciales, como son las solicitudes de audiencias de conciliación. Un ejemplo, digamos que tenemos un caso de que un vecino, una vecina, siempre sabe que, por ejemplo, tal persona es LGBT, y pensamos nosotras y nosotros que por homofobia, por rabia, por prejuicios sociales específicamente, siempre que pasa por la casa tira una bolsa de basura o grita improperios, por ejemplo. Estos trámites, esta situación, un ejemplo que se me acaba de ocurrir, podría ventilarse ante una casa de paz o una casa de justicia en el barrio o el municipio en el que se dé. Sin necesidad de presentar una demanda, una denuncia ante fiscalía, se puede solicitar ante una casa de paz, citarlo para conversar y solicitar de que deje de realizar estos actos, y ahí sí posteriormente se vería obligado a presentar una denuncia o una demanda. E incluso dentro de esa conciliación, si hubo perjuicios que hay que indemnizar, se pueden establecer y acordar el pago de unos perjuicios, digamos 100,000 pesos, 500,000 pesos, porque se rompió una ventana por la piedra, la bolsa que tiraron a la casa, un ejemplo, y ello nos da una herramienta constatable para ya después presentar una demanda civil en caso de que no haya, que no se cumpla con el pago. A lo que voy es que tenemos estas opciones para no tener que ir. Y aquí en la guía, créanme que nos hemos explayado en explicarlos con mucho detalle qué hay que hacer, qué debe tener la solicitud de conciliación y cómo se presenta después una demanda en caso de que se incumpla el acuerdo conciliatorio. Entonces, eso. Ahora sí, vamos a ver un gran y robusto acápite sobre trámites judiciales. Entonces, definimos
También mostramos cuáles son las diferentes entidades del Estado que reciben estas demandas judiciales. Empezamos con las acciones constitucionales, principalmente la acción de tutela, que es nuestra herramienta más ágil, más rápida para activar la protección de nuestros derechos de manera judicial. Entonces lo explicamos cómo se presenta una acción de tutela, los requisitos mínimos, dónde se presenta, conceptos básicos para incluirlo. Hubo un trabajo muy importante que recuerdo que Cristian allí nos ayudó mucho, pues fue revisando por temáticas qué sentencias de la Corte Constitucional eran las pertinentes. Así que aquí van a tener una guía importante porque no, sobre, por ejemplo, si hay discriminación en el trabajo, si hay problemas para acceder a servicios de salud a personas LGBT, allí van a ver las sentencias de la Corte Constitucional más precisas que defienden estos derechos. Entonces, allí encontraremos esas guías. Si hay violencia por parte de la fuerza pública, policía, el ejército, también. Entonces, creo que sería de mucha ayuda. Por otro lado, nos dimos a la tarea de buscar, por la atención a la ciudadanía, por nuestra visita a los territorios, cuáles son estos delitos de los cuales son más propensas y propensos las personas LGBT. Entonces van a encontrar desde el delito de homicidio, lesiones personales, hurtos, violencia intrafamiliar, eh, entre muchos otros, que allí están especificados el artículo del Código Penal, cuáles son sus agravantes, cómo es el trámite penal para presentar la denuncia. Entonces, esto va a ser una herramienta muy importante también porque está claro lo que dice el Código Penal al respecto. Y ustedes, si en algún momento sienten que algo que les está pasando se encuentra descrito en uno de estos delitos, de inmediato pueden acudir a la fiscalía para presentar el delito, presentar la denuncia, perdón. Entonces allí decimos cómo se presenta la denuncia, recomendaciones al momento de presentar las pruebas, técnicamente los elementos materiales probatorios, etcétera. Van a encontrar allí muchas recomendaciones para que los casos tengan éxito. Sobre todo, allí apunta, tengamos éxito. Pero si estoy hablando mucho, si hay una pregunta o Cristian, si quieres intervenir, me comentas, porque yo sigo de largo, porque saben que esto me gusta mucho. Vale, no te Bueno, preocupes, yo aquí me imagino que ustedes están viendo la pantalla, yo transcribo lo que va diciendo Jair, que puede motivar también para que ustedes pregunten. así es. Gracias. Entonces, bueno, aprovechando. Entonces seguimos. Entonces, otro punto súper importante, aunque lastimosamente no tiene mucha efectividad, pero hay que agotarlo, que son las medidas de protección. Cuando tenemos a un victimario que está cerca de nuestra casa y nos está molestando, está en peligro nuestra vida, integridad personal, ¿qué hacer? Aquí está cómo se solicita, cuáles son las medidas. Entonces también creo que es algo muy práctico, algo que se puede utilizar para que cuando vayamos ante las autoridades no se nos olvide, y quiero pedir medida de protección, medida cautelar. Entonces aquí va a ser muy importante. Por otro lado, pasando el tema del derecho penal o los delitos comunes, dado que el tema de, como lo hablaba al principio, y ustedes han sido testigos en los territorios en los que están, Caquetá, Arauca, el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, lugares donde ha habido mucha violencia por el conflicto armado, quisimos también desarrollar en esta parte algo relacionado con la JEP, porque la JEP tiene un mandato de 20 años, lleva 5 años, 4 o 5 años, entonces es mucho lo que hace falta y necesitamos saber. Lastimosamente ahorita para el 22 de este mes termina el plazo para que organizaciones de la sociedad civil presentaren las observaciones, perdón, informes sobre violencias, informes, tienen hasta el 23.
porque la jurisdicción cierra y tiene que investigar y juzgar a los criminales. Entonces, claro, esto se elaboró desde el año antepasado, viene elaborándose y se consideró muy importante agregar. O sea, allí van a encontrar recomendaciones para elaborar estos informes de violencias en el marco del conflicto armado, cómo solicitar acreditación como víctimas, y qué derechos tienen las víctimas ante la JEP, cómo participan, el trámite procesal. Entonces, van a encontrar eso por si quieren de entender un poco más de qué es eso de la Jurisdicción Especial para la Paz y cómo podría hacerme parte. Cabe decir que aunque el 21 de marzo terminen de recibirse informes de violencias, sí podrían seguir acreditándose como víctimas. Así que creo que es una herramienta importante y también de difundir contra la ciudadanía en sus territorios para que puedan más personas estar en la red y conocer sus historias y que haya reparaciones colectivas. Bueno, ahora terminando a grosso modo, los trámites judiciales. Recordemos que esta guía ha estado pensada, veníamos hablando desde los derechos constitucionales establecidos por la Corte Interamericana, trámites no judiciales como notaría, registraduría, etcétera, pensión, trámites prejudiciales como la conciliación, trámites judiciales como son las denuncias penales por los delitos, a la JEP, y ahora también quisimos agregar un acápite que es un poco más técnico, que tiene que ver con la asistencia médica profesional para personas LGBT, víctimas de violencia. Entonces, eh, se, se dan a conocer algunos protocolos cuando estamos frente a, bueno, violaciones en materia de la salud física o la salud mental. Entonces, aquí hay unos parámetros que los funcionarios de la salud deben, deben cumplir. Por ejemplo, un caso de violencia sexual, hay unos protocolos muy importantes para mantener la seguridad, la confidencialidad, conservar las pruebas, porque el tiempo es muy importante. Entonces, esto es, me parece pan caliente y nos va a ayudar mucho para trabajar enseguida, porque, por ejemplo, ante estos trámites, el tiempo apremia. Entonces, es muy importante tenerlos claros para que se active el código fucsia, por ejemplo, y los médicos lo que tengan que hacer, tengan que remitir, fiscalía, medicina legal, etcétera, etcétera. Entonces, esto sin duda considero que va a ser de mucha ayuda, porque también es muy técnico. Siguiendo con trámites judiciales, si se puede decir, pero ya un poco más alejados y hablando de algo más macro, también presentamos algunas sugerencias, algunas indicaciones para presentación de casos de violación de derechos contra personas LGBT. ¿Ante cuál? Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Digamos, por ejemplo, se me viene a la cabeza, hay que, bueno, antes de emocionarme, todos los requisitos, por cuándo se presenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero se me viene a la mente, y esto lo traigo porque todos tenemos hechos que pueden constituir o no este tipo de delitos que conozca la Corte Interamericana. Y es, por ejemplo, eh, recuerdo que hace unos 3 años, más o menos, en Maicao, La Guajira, un secretario de gobierno tenían persecución contra las mujeres y personas trans del municipio que estaban en algunas zonas y de un momento a otro en un camión las subió, las maltrató y las sacó del municipio. Digamos que estamos viendo que es una violación bastante grave y estos hechos, si no se denuncian o si se denuncian y no tiene buen término la investigación, cuando el Estado, el aparato judicial del Estado no actúa, es que subsidiariamente entra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte. Entonces, aquí en esta parte explicamos
cómo funciona el tema de la presentación de la comisión, ante la comisión, el proceso ante la corte, los requisitos mínimos para que pueda conocerse una demanda. Así que ustedes que están en los territorios y conocen de muchas más denuncias y violencias, pueden tenerlos en cuenta por si algún caso lo amerita y se estudia y bueno, eso es algo muy técnico, pero se hace. Entonces, creo que también no, es muy importante porque esto, como son delitos de gran escala, grandes, de mayor relevancia, pueden lograr mayor visibilidad o visibilización. Entonces, presentar este tipo de acciones podría tener también repercusiones importantes. Por eso quisimos incluirlo. Ahora, apartándonos de estas acciones judiciales, incluimos también una cápita que se denomina incidencia ante la administración pública. Pues estoy seguro que muchas de las personas aquí presentes también han trabajado del equipo de Caribe Afirmativo referente a los PDF y muchas otras, muchos elementos que se necesitan activar ante la administración pública. Así que, por ejemplo, está la necesidad de un componente LGBT en las nóminas territoriales. Así que si ustedes en sus municipios se dan cuenta de que no hay ninguna persona LGBT, pueden acudir a esta y con la norma en mano exigir de que se incluya laboralmente alguno o alguna. Pautas, recomendaciones para elaboración de planes de desarrollo. Entonces, esto nos va a servir también para que trabajemos y ejerzamos ciudadanía, liderazgo en cada uno de los territorios. No seamos voces silenciadas y lejanas, sino que podamos proponer, presentar escritos, trabajar con los líderes y lideresas para proponer estos planes de desarrollo con enfoque diferencial, estrategias de eliminación de prejuicios, hay actividades que se hacen. Aquí damos algunas ideas para ello y, por supuesto, también algunas ideas para la conformación de instancias organizativas ante las administraciones locales, la Secretaría con enfoque de género, juntas de acciones comunales, etcétera. Finalmente, ya, para que poder descansar un poco, quisimos finalmente incluir una cápita de procesos de formación con enfoque de pedagógico. Entonces, damos algunas luces en virtud a la experiencia que hemos tenido trabajando con ciudadanía sobre las mejores metodologías y recursos para la formación de la ciudadanía en materia de equidad y género, en materia de estos derechos y estos materiales que estamos abordando, por ejemplo, hoy. Y cuáles son también mecanismos asertivos para trabajar en familia, padres e hijos para abordaje de estos temas. Quisimos humanizar también esto porque si a nosotras y nosotros que estamos trabajando, en algunos momentos nos resulta difícil, mucho más a las familias. Y ello porque es desde casa en donde empiezan a configurarse los prejuicios, la discriminación, y las personas LGBT se esconden y empieza allí, por ejemplo, muchos de los impactos psicosociales que tiene la discriminación. Entonces, hicimos con el objetivo de que desde casa se disminuyan, se extingan estos prejuicios y discriminación. Entonces, creo que es un instrumento bastante amplio que hicimos con mucho cariño, con mucha dedicación y está al servicio de ustedes. Así que quedo atento si hay preguntas. Si después de que se les comparta hay preguntas, por supuesto que estaremos atentos para hacer otros espacios como este o más particulares en las casas de paz, con nuestros enlaces y con los colectivos amigos y amigas. También coordinar espacios y estamos abiertos para eso. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jairo. Gracias por tu explicación y habiéndole comentado a los ciudadanos y ciudadanas en general cómo funciona nuestra guía de buenas prácticas, pues damos espacio para quienes requieran realizar preguntas, les interese saber algo en concreto, recordándoles que en el chat les acabo de enviar el link para que puedan acceder a la guía de buenas prácticas. En tu primera versión
y que próximamente, reitero, enviaremos a sus hogares la guía de buenas prácticas, volumen número 2. Entonces, pues no sé quién quiera realizar preguntas. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, claro, Miguel. Eh, yo pues he estado atento escuchando pues y qué bueno que se desarrolle pues un documento de este tipo, pues gran parte de las falencias que tenemos como colectivo y como organización diversas es la falta de instrucción, la falta de formación en el marco normativo, en cómo poder acceder y reivindicar nuestros propios derechos, porque si los desconocemos, tampoco podemos exigirlos. Nosotros acá en Casanare tenemos unos pendientes con respecto al tema del seguimiento y a la efectiva judicialización, puesto que nosotros el año pasado generamos denuncias ante la Fiscalía y la misma Fiscalía como tal ha sido incompetente a la hora de hacerle seguimiento efectivo para la denuncia y judicialización de estas persecuciones, de estos homicidios, de estas afectaciones que ha habido a la comunidad. Nosotros por diferentes medios hemos denunciado la muerte de tres personas, perdón, de dos personas LGBT y la desaparición de un joven de la comunidad LGBT acá del Casanare, pero no ha habido ningún avance con respecto a la afectación que ha habido para el sector transgénero en Yopal. Es reiterada los casos de discriminación, de transfobia, de homofobia. Incluso hicimos denuncias penales, las cuales quedaron simplemente en papeles porque pues al final, como no hay un efectivo seguimiento, ya después la fiscalía manda unos correos a decir que no hubo pues asistencia de parte del mandante y que lo que hacían era clasificar las denuncias, dejarlas archivadas. Entonces, son serios casos que se presentan con el tema de justicia. Nos hemos reunido con la fiscal, la directora de fiscalías, y pues todo queda como en palabra de políticos. Entonces, mi pregunta acá es, viendo esta afectación y nosotros teniendo este antecedente, ¿habrá alguna manera de elevar nuestras denuncias a una instancia que de verdad nos ponga atención y de verdad esté interesada en hacer valer nuestros derechos de todos y todas acá en Casanare y me imagino que en Colombia? Porque pues la verdad no vemos ninguna voluntad de justicia y pues lo único que vemos es simplemente la saturación del sistema y la falta de equidad pues para el tema de que nosotros pues tengamos un debido proceso. Entonces, esa es mi pregunta. A mí me gustaría de pronto que nos pudieran indicar y de hecho pues voy a estar atento a leer el documento a ver si hay manera de elevar esto a un ente internacional o que nos acompañen pues para hacer el seguimiento del debido proceso. Muchas gracias. Ok, gracias Yopal, gracias a Miguel en Yopal. Bueno, sin duda son varios comentarios que me gustaría hacer allí. No sé si Cristian también quisiera, pero bueno, que me gustaría comenzar. Pues el principal tema, sin dudas, es tú comentas frente al seguimiento de los delitos, pero efectivamente es qué está pasando con las investigaciones. Claro, hay que ver caso a caso cómo está la situación, pero bueno, de manera general hacer comentarios y es que en la experticia en litigio no hay como estar molestando semanal, ir a preguntar, porque así es que se mueven los funcionarios y funcionarias. Puede que sea por trámites eh, eh, personas por personas LGBT o no personas LGBT, así que eso es algo rutinario. Entonces, yo creo que en este caso
Sin duda es muy importante si las denuncias que se han presentado y ustedes han hecho seguimiento tienen abogados representantes de víctimas. Es importante que puedan tener uno o una para que esta persona sea la encargada de hacer esos seguimientos, solicitar al fiscal cómo va el desarrollo de los programas metodológicos, palabra clave, que también eso está allí. Todo eso está en la guía de buenas prácticas, cómo impulsar los procesos penales, porque es una de las grandes falencias que hemos identificado. Entonces, los impulsos procesales, cómo de solicitar que se desarrollen cada una de las etapas. Entonces, yo creo que para resolverla así rápidamente, es muy importante, si no se tienen, y solamente se ha hecho seguimiento, es que se puedan conseguir por colectivos que estén allí presentes en el territorio, abogados, abogadas de los consultorios jurídicos de las universidades que tienen derecho, puedan asignar un apoderado representante de víctimas para que de entrada ya sea mucho más técnico la defensa, o en este caso la representación, y que se planee una estrategia en la que se visita al fiscal y él dice eh, en qué momento va a surtir respectivo etapa o trámite para llegar a esos trámites, rendir cuentas. Adicionalmente, solicitar una vigilancia o especial ante la Procuraduría, o sí, por las dilaciones que ha tenido el respectivo caso. Y en últimas, cuando ya se constata de que no ha habido otro modo, es que podemos hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero claro, tiene unos requisitos que son posibles, pero habría que cumplir con varios requisitos y no sé en este momento cómo lo explicas. Si en otro momento se logra, yo creo que sí, pero la verdad por la experiencia que hemos tenido, yo creo que primero hay que agotar todas estas vías internas y cuando efectivamente vemos que si las autoridades se rehúsan a investigar, es que podríamos acudir ante la Corte. Entonces, espero allí en algo haber comentado y pues en la guía están todas estas recomendaciones y si falta más, por supuesto, por Heriberto y Vía Cristian podemos seguir comentándolas con mucho gusto. Mao, Chadia, tiene la mano levantada. Chadia, creo que te vi primero. Hola, sí, Jairito. Digamos, aquí en el departamento del Atlántico, principalmente en Barranquilla y su área, desde que tomé el trabajo como enlace, pues se estaban presentando ciertas problemáticas, tal cual como lo dijo John. Aquí se clasifican las denuncias, siempre ha habido una clasificación de denuncias y muchas, digamos, también hacemos parte, nosotros como población LGBTI, principalmente como actores principales, cuando vamos a denunciar, muchos tienen miedo a denunciar, muchos no denuncian porque también les tienen miedo a la clasificación o digamos, hacer un abordaje de tal, o sea, no les gusta tampoco señalarse como LGBT y la idea es que nos señalemos como LGBT. La idea también es, digamos, siempre ha habido una operación tardía en los procesos desde la fiscalía. También me he tomado personalmente, caso por caso, a hacer la veeduría de que se estén llevando a cabo. Nosotros tenemos aquí, yo trabajo o estoy en representación de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana con mi compañera que está aquí también, que está Mafe, que es la jefe de patrullas. Estamos teniendo un acceso a justicia, tenemos las patrullas de justicia cercanas. Desde la Oficina de Seguridad y Convivencia les estamos expresando a toda la población LGBTI principalmente y a todas aquellas personas que vamos a llegar hasta sus casas, ya no es necesario de que tú te desplaces hasta un lugar y tenemos como que esa ventaja desde Barranquilla como distrito y desde la Oficina de Seguridad y Convivencia a llegar a tu casa, llegamos con el abogado, tomamos la denuncia, hacemos el seguimiento y lo llevamos hasta las instancias, hasta cuando se asigne al fiscal para la sentencia. Entonces, hacemos toda esta veeduría y todo este acompañamiento para así poder llevar todo este tipo de casos y para que se haga de una manera más rápida y eficiente. Y también se hace una veeduría no solo como enlace de la población LGBTI, sino así se hace con todas las personas a nivel general como derecho. Wow, excelente. Esa es una ventaja de estar, entre comillas, en una capital de vida, entre comillas. Pero bueno,
Si, por ejemplo, tal como lo comentaba Miguel, si en Barranquilla, cuarta ciudad de Colombia, hay tantas complejidades, ya se podrán imaginar efectivamente lo que pasa en otros municipios, ¿no? Entonces, Shadia, yo la verdad, yo no sabía de tu labor, me parece increíble. Ojalá ese tipo de presiones institucionales son los que nos ayudan a que el funcionario o funcionaria por lo menos sienta que lo están vigilando y que los anima a trabajar aunque no quiera. Entonces, me imagino que son muchos casos, seguramente las manos del equipo no dan abasto para hacerlo, pero entonces es por eso que recomendamos que haya siempre un apoderado representante de víctimas y se pueden acompañar de colectivos en los diferentes municipios mucho mejor y dar a conocer esto a personerías incluso eh, para que haya mayor presión. Cuando haya mayor presión, los funcionarios y el funcionariado trabaja mucho más rápido. Así que yo creo que en el proceso de Barranquilla, pongo aquí un asterisco porque no lo sabía y qué bueno que podamos articularnos mucho más para remitir enseguida los casos o informarles a ustedes de las denuncias que como corporación presentamos para que haya un mayor respaldo y mayor incidencia. Así que no lo sabía, lo pongo aquí el asterisco porque voy a confirmar a ver cómo podemos, como dice Wilson, nuestro director, tejer más lazos de Sí, hermanamientos allí para de hecho trabajar tenemos, más coordinados. de hecho tenemos a Irito por parte de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Vamos a hacer tenemos un enlace directo con Caribe Afirmativo, pero ya no lo estamos trabajando, digamos, desde mi parte, sino desde la parte como política pública con la Oficina de la Mujer y Equidad de Género. Ahí tenemos un enlace también, o sea, las dos oficinas vamos a trabajar en complemento. Por mi parte como enlace de la población en seguridad y convivencia, pero también hago parte de la oficina de la Mujer y Equidad de Género, apalancando los procesos con las mujeres trans y con la población LGBTI en todo lo que refiere a la política pública, que también tiene que salir un informe este año para adelantar todo el proceso y así poder avanzar. Tenemos ya cositas hechas, ya necesitamos la política pública en Barranquilla, ya es algo que se está llevando desde el año 2013, desde el 2011. Y este año tiene que salir algo. Y la idea es que empecemos a trabajar desde acá como enlace, es mucho más fácil. Y nada, también estoy haciendo la veeduría y todo lo necesario para que esto reviente lo más pronto posible, porque ya es un dato que de verdad esto tiene que estar ya o tiene que estar ya porque la población es la que merece todas estas garantías de derechos que nos deben desde hace muchos años. Gracias, qué bueno que comentes eso. Casualmente tenemos allí recomendaciones para estos planes de desarrollo, así que los invitamos a las personas que están en Barranquilla que puedan también echarles una ojeada y si es el caso, emitir recomendaciones y cuando salga también hacer las respectivas observaciones y seguimiento al cumplimiento sobre todo del mismo. Entonces, qué bien. Y bueno, a seguir trabajando de la mano, Shadia. Qué gusto tenerte en este espacio, la verdad. Por aquí veo a Mao. También, Mao, puedes activar tu cámara y tu audio para escucharte. Mao, o que dice que no le deja, qué raro. Es Cristian, ¿será que puedes ver si desde el servidor podemos activarle directamente? Qué raro. Bueno, mientras hacemos eso, ¿hay alguna otra pregunta, comentario por lo pronto? O Mao, puedes ir escribiendo por acá. Nubia Hola, Gordillo. Hola ajá, Nubia, qué bueno tenerte en este espacio. ¿Cómo vas? bien, gracias. Ustedes, pues llegué un poquito tarde a conectarme porque preciso, la semana pasada tenía una ecografía, pero hubo un paro armado acá de 3 días. Debido a eso, pues me cancelaron la cita y preciso me la colocaron para hoy a las 2:30 de la tarde y salí, mejor dicho, retarde. Pero bueno, aquí estamos. Me parece muy excelente estas herramientas que están promoviendo y que debemos
promover a nivel nacional. Sé que hay muchos compañeros que están, mejor dicho, ¿cómo le dijera? Sin ese conocimiento. Están ajenos de pronto a los derechos que tenemos nosotros como población, porque hay personas que incluso aún les da temor decir yo soy gay o yo soy lesbiana, precisamente por los temores, por la estigmatización. Acá en Arauca, pues afortunadamente después de los diálogos de paz, que en el 2016, esos acuerdos que se firmaron con la FARC y eso, pues eso le dio un vuelco total y nos dio fuerzas a nosotros como población LGTBI para empezar a trabajar en la defensa de nuestros derechos. De hecho, Arauca Capital, el municipio ya tiene política pública y en este momento estamos trabajando sobre la política pública departamental. También nosotros como Alzadi aquí en Saravena pues articulamos con la Secretaría de Desarrollo Social y Mujer. Entonces nosotros asistimos a las mesas temáticas, al compost, donde somos referentes de la población LGTBI, en el cual participamos siempre en los 4 compost que hay anuales en el transcurso del año, las mesas temáticas, conocen de nuestro trabajo desde el personero en adelante en la defensa de nuestros derechos. Entonces, esto nos ha fortalecido a nosotros mucho y hemos podido ayudar a diferentes compañeros, no solo del municipio de Saravena, sino de otros municipios donde se le han vulnerado sus derechos, incluso a una pareja de lesbianas, un vecino las agredió verbal y físicamente, y pues me tomé la tarea de hacerles el acompañamiento y poner las respectivas denuncias y llegar, como el cuento, a su fin, donde el juez le decía a él, o usted la respeta o yo lo meto a la cárcel. No, pero es que esas señoras, a usted no le importa lo que ellas hagan en su casa porque es que es la casa de ellas. Usted no tiene por qué meterse, que porque es un vecino y que entonces si ellas hablan duro, que si ellas toman, que si hablan de mujeres, a usted no le importa, ellas pueden estar desnudas, pero si están dentro de su casa, así, el mismo juez, porque es que ya ellos ya tienen conocimiento de que el avance que nosotros hemos venido logrando aquí en el departamento de Arauca, y pues nosotros como Alzada aquí en el municipio de Saravena, pues más avanzado, ¿cierto? Entonces estas son unas herramientas que nosotros debemos como promover con las diferentes organizaciones de nuestra región para que las conozcan y se fortalezcan más. Porque es que hay veces que, es más, hay compañeros que lo llaman a uno, mire que me agredieron, mire que esto, yo iba caminando y un tipo nos dijo esto. Si en algún momento, por ejemplo, golpearon a un compañero, yo le dije, váyase inmediatamente para el hospital para urgencias. Si está golpeado, si tiene rojo, allá le deben tomar unas evidencias. No, que no me atiende, que me mandaron para la policía. La policía, pues ahí está no, que la policía tampoco, que primero tengo que ir a medicina legal. Le dije, ¿cómo así? Bueno, pasó esa noche, al otro día, le dije, vamos a ver si verdad no los van a atender. Me fui directamente, busqué al doctor de medicina legal y le dije, pasa esto y esto y quiero saber por qué no los han atendido. Entonces ya fue esto, no, es que como era de noche, pues tal cosa, pero ya hoy le dije, bueno, yo necesito saber, tener la observación, tener, digamos, el dictamen a la mano para poder proceder y llevar esto a la fiscalía. Entonces, muchas veces los compañeros demuestran como timidez, temor, de pronto no saben expresarse. Entonces, debido a eso también encuentran como las puertas cerradas, como los peros para de pronto no esclarecerles y atenderles en el debido momento. Entonces, es muy importante estas herramientas que ustedes están dando precisamente para eso, para fortalecer los compañeros y compañeras que pronto desconocen estas herramientas, entonces eso los va a fortalecer para más adelante. Bueno, eso sería felicitarlos por estos avances, por estas ideas tan bonitas, estas herramientas que nos puedan compartir
para así nosotros hacerlo con los demás compañeros. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Gracias a ti, Nubia. Saludos en casa. Hemos tenido el chance de conversar en anteriores oportunidades. Sabemos del invaluable trabajo que hace el SADI en Arauca. Entonces, sin duda lo que dices es muy importante, cómo es nosotras y nosotros desde nuestros liderazgos e iniciativas, somos que en últimas logramos apalancar y lograr que estas cartas de instrucciones y estos procesos judiciales tengan un feliz término o tengan un avance. Sin ello, sin el acompañamiento, creo que es crucial. De nada nos sirve tener estas prácticas manuales si no hay un acompañamiento debido. Allí es crucial la importancia, y pues también con Nubia, con el apoyo de ellas en Arauca, presentamos el informe ante la JEP sobre violencias en el departamento. Entonces también hemos sido testigos de la persecución por prejuicio, así que conocen de primera mano la situación de persecución contra personas LGBT. Gracias, Nubia, y a seguir trabajando. Cuídate mucho. Pues la situación de Muchas orden gracias. público está bien tenaz allá. A cuidarse mucho, por favor. Y si siguen necesitando cualquier cosa, es que nos avisen. De hecho, pues hoy salí por la cuestión de la cita médica, pero la idea es no salir. Hemos estado más encerradas. De hecho, hoy ya hubieron dos asesinatos acá, 2 en Arauca y 1 aquí en Saravena. O sea, van 3 muertos hoy en el departamento. Esto está súper caliente. Pero bueno, ahí Bueno, sigamos en la lucha. así es. Seguir trabajando, Nubia. Bendiciones. Mao, ya pudiste. Mao, tienes que hacer clic en el micrófono. ¿Será que puedes conectarte? Porque no te tenemos bloqueado. Hola, al fin. Yo, Mauricio, Hola, Mao, ¿cómo les va? estás? Qué rico saludarles. He Excelente. tenido como rollitos con la cámara. Vea, quería comentarles un par de cosas. Primero, que de verdad es muy valioso este ejercicio que están haciendo ustedes, muy positivo, y necesito pedirles el gran favor, que por favor tengan en cuenta que hay mecanismos, por ejemplo, las denuncias virtuales. Yo les comparto una experiencia positiva. En estos días yo tuve un problema con una denuncia de alguien que hizo un comentario complicado en un grupo y lo denuncié a través de la plataforma de la fiscalía, de la policía, y me funcionó, y me llamó la fiscalía, y al otro día me llamaron y tuve la cita y amplié la denuncia y funcionó muy bien. Digamos que yo sé que a veces tenemos de verdad con justificada causa el temor que la justicia no nos para bolas, y así ha sido por mucho tiempo, pero también hay casos exitosos que sí están pendientes de nosotros y de nosotros. Entonces no nos cerremos la posibilidad de iniciar el proceso. Y la otra invitación es que si no les paran en bolas en lo local, pues ahí tiene una red muy importante. Caribe Afirmativo tiene una red de acompañamiento por todo el Caribe, y a nivel país estamos voces y amigas y amigos de otros municipios, de otras regiones. Busquen ese apoyo y acompañamiento, que por algún lado se nos abren las puertas. Entonces quería hacer esos 2 aportes, y muchas gracias por este espacio tan valioso, y de verdad que sí, muy importante. Mao, muchas gracias a ti más bien por estar atento, por haberte conectado a pesar de las dificultades. Sin duda, en la guía también vamos a conocer algunos links para poder presentar las denuncias de manera virtual. Ya habría incluso que actualizarlo, porque en virtud de la pandemia se establecieron también unos canales para presentar demandas y tutelas de forma virtual. Entonces, eso vendría para el segundo nivel. Claro, siempre está que se mantenga la virtualidad, cosas que esperamos que así sea, porque se facilitan y es más económico para no tener que presentar fotocopias, etcétera, etcétera. Así que gracias por eso. Efectivamente está en la guía. Y por otro lado, lo que dice Mao, como ya hemos comentado, creo que sin duda es muy importante, es que podamos seguir teniendo este respaldo y trabajo mancomunado con los enlaces. Por ejemplo, Caribe Afirmativo tiene sus casas, las casas de Caribe Afirmativo en Maicao, en Ciénaga, en Barranquilla, están también en Cartagena, en Medellín. Entonces, que podamos acudir, porque allí, a partir de allí se canalizan cuál es la mejor manera para poder presentar o activar ruta de derecho. Entonces, qué bueno podamos hacerlo, y tenemos los aliados y aliadas en las demás partes del territorio que también
podemos seguir trabajando de la mano sin duda. ¿Alguien más, Cristian, habías visto? O... No, hasta el momento más nadie ha alzado las manos. Probablemente reiteramos que las personas que quieran participar, por favor, este es el momento justo. Comentarles de paso también que en el chat les he dejado el link de a denunciar, que es por donde se interponen las denuncias de manera virtual, o pueden llamar al número 122 para que recepcionen la denuncia de manera por llamada. En pocos minutos les compartiría el link de la rama judicial para que puedan interponer acciones de tutela. Miguel de Yopal alzó las manos. Miguel, y también después María Molinares, que es la compañera que trabaja con Shaya, también quiere hablar algo. Gracias, compañeros. Tengo una duda. ¿Nosotros podemos compartir por diferentes medios la cartilla? Este documento, perdón. Porque nosotros con la alcaldía de Yopal generamos un código QR donde pues tenemos un material también del proceso organizativo del LGBT en Yopal. Entonces me gustaría que este documento ingresara a ese QR que nosotros tenemos dispuesto, porque pues finalmente con este mismo podemos hacer la pedagogía que queremos llevarle a las diferentes personas que integran la comunidad LGBT del Casanare. Entonces no sé si se requeriría algún permiso, alguna solicitud para poderlo distribuir de forma masiva. Claro que sí, no hay ningún problema, se puede reproducir. Lo único, por supuesto, pues que como está hecho por Caribe Afirmativo, que si se reproduce sea de manera completa, donde se verifica que fue elaborado por la corporación, pero se puede incluir en cualquier manual, se puede compartir con toda la población porque está hecho para eso. Por ejemplo, se me ocurre, Miguel, digamos que alguien que trabaja en alguna alcaldía, en la oficina de género, podrían imprimir, reproducirlas, tenerlas algunas allí para regalar a la ciudadanía que llegue, o tenerla en correo electrónico y enviar el link enseguida a un correo a cualquier ciudadanía que llegue, y perfectamente los puedes revisar por internet también. Así que no hay ningún problema. Compañeros, para terminar, ¿me pueden regalar los contactos pues para poderme comunicar con ustedes vía correo y vía telefónica para otras asesorías y otras solicitudes que vamos a hacer? Perfecto. Yo estoy copiando el mío acá. Sin duda, bueno, Cristian, Heriberto, ya seguramente tienen los contactos y vamos canalizando cualquier cosa. Además, está pendiente que también intervenga María Molinares. María. Shadia, María está por allí. Salió un momentito, pero como que se desconectó. Pero bueno, Okay. quería también hacer una de pronto aclaración aquí. Nosotros como estamos iniciando con los procesos de patrullas, hay cositas también que se van a salir de las manos y que toca referenciar a Caribe Afirmativo. Cuando nosotros tenemos este tipo de acciones, por decir, yo hago veeduría en estos casos, pero cuando yo veo que estos casos ya se han pasado por una instancia, por una segunda instancia, que no han tenido alguna, digamos, alguna visión específica, pues ya yo voy a tener que tomar cartas, entonces tengo que pasarlo ya por Caribe, entonces para que sepan que necesito apalancarme directamente con Caribe, con el equipo de jurídica, ¿vieron? Claro, claro que sí, para eso estamos. Mucho cariño. Heriberto, ¿estás allí? Te escuchamos también tú como enlace y que estás en todos los territorios, conoces una red de colectivos importantes también. Tus impresiones al respecto y cómo podríamos las personas que están acá también comunicarse contigo en caso de que se requiera algo muy más puntual. Miren, la gran mayoría de las personas que están acá tienen el contacto mío, teléfono y WhatsApp. Cualquier solicitud de asesoría, de acompañamiento, no solamente jurídico, sino psicosocial,
de parte de Caribe Afirmativo van a encontrar ese acompañamiento completamente gratuito. Solamente es que nos contacten y se hace la conexión con la persona responsable acá en Caribe, que tenemos 8 sedes a lo largo del país. Entonces, solo que ustedes nos contacten y con mucho gusto vamos a responder de manera propositiva, ni más faltaba. Bueno, y yo creo que también es importante, teniendo en cuenta lo que dice Jairo, que Heriberto, que en Caribe Afirmativo acompañamos casos de personas LGBT que han sido violentadas, asesoramos los casos y podemos en algunos, no en todos, pero en algunos asumir la representación judicial. Tenemos también la oferta de servicio de atención psicosocial individual y en nuestra sede que se encuentra en el Maicao, Ciénaga, el Carmen de Bolívar, Monte Líbano, Cartagena y Soledad. Hacemos atenciones psicosociales grupales desde el arte para trabajar temas como autorreconocimiento, desarrollo de capacidades sociales y liderazgo. Y que eventualmente también tenemos un equipo jurídico para realizar atención a personas que se encuentran en condición de movilidad humana. No sé si alguna de los intervinientes quiera participar nuevamente, tengan alguna duda, alguna inquietud, o abrimos el espacio para que nos den comentarios y reflexiones y también nos propongan qué otras cosas les gustaría que quedaran contempladas en esa guía de las buenas prácticas. Preguntan por el chat en el momento, ahora también perdí el chat. Disculpa, tengo una pregunta. Desde Caribe entiendo que pueden ayudar a interponer tutelas y denuncias, pero ¿hay algún protocolo de seguimiento? En ese caso, Ángel, te respondo, cuando nosotros de Caribe Afirmativo acompañamos, primero en materia de denuncia, asesoramos y ayudamos a la construcción de esa acción de tutela y eventualmente en el proceso de notificación solicitamos al juzgado que notifique al correo personal de la persona, pero también al correo institucional que tenga el abogado o la abogada asignada en el proceso, de tal manera que una vez se dé el fallo de tutela, pues si tenemos que interponer algún recurso o en este caso impugnarlo, eventualmente podremos actuar de manera inmediata. Con relación a denuncias, pues nosotros lo que hacemos usualmente es acompañamos a la constitución de la denuncia, la persona denuncia respectivamente el caso, también hacemos el mismo proceso de notificación para hacer el seguimiento respectivo. En la mayoría de los casos hacemos notificación inmediata a la Defensoría del Pueblo para que la delegada o el delegado en asuntos de género y de diversidad pueda realizar seguimiento expreso a ello. Pero también dependemos de gran medida también del ciudadano o la ciudadana que nos esté compartiendo cuáles han sido los avances. Porque como dijo Jairo, aquí hay que presionar muchísimo a los fiscales para que rindan o para que realicen su trabajo. No sé, Jairo, si quieres decir algo. No, que efectivamente en Caribe se canalizan todas, y desde las casas de Caribe se canalizan las diferentes solicitudes de la ciudadanía y algunas que podemos realizar, hay otras que no, en otras podemos hacer acompañamiento, en otras podemos hacer una mera asesoría, pero están los canales abiertos para que podamos ejercer nuestros derechos y está esta guía que sin duda podrá generar mayores comentarios, mayores dudas al momento de realizar una tutela, por ejemplo, pero los invitamos a que la revisen, la reproduzcan, la tengan allí y por supuesto, si se llega a necesitar algo, con mucho gusto estaremos atentos y atentas para realizar el acompañamiento al lugar. Entonces, de mi parte, que yo estoy en el equipo de jurídica, pero también en el equipo de paz, así que muchas veces una solicitud va a ser asignada a un profesional o a otra profesional, pero igual como son casos muy complejos, pedimos la colaboración de unos y de todos para que tengamos el éxito en las gestiones, así que no se preocupen, porque siempre va a ver la más idónea, el más idóneo apoyo. Entonces, yo creo que por allí era lo que queríamos comentar por lo pronto, lo que es esta guía. Y nada, esperamos que sea de buen recibo y que de mucho aprovechamiento para todas y todos.
Muchas gracias también por recibirnos.